Judas, la epístola del apóstol Judas, y leeremos el verso 22. Siempre me comprometo a tratar de no cantar, pero con ustedes es difícil. Doy gracias al Señor por la bendición de cantar juntos. Lo que sí me propongo es a no dirigir para no llegar aquí completamente rock. Judas, capítulo 1, verso 22. Tengan misericordia de algunos que dudan. Oramos. Padre amado, bendecimos tu nombre, porque en tu gracia nos permites una vez más abrir tu palabra. El gran privilegio de compartirla libremente y la bendición de contar con tu Santo Espíritu que nos guía a la verdad, siendo el clímax tu Hijo Jesucristo. Y es en su nombre que te pedimos que nos guíes en estos minutos. Amén. Es el verano del año 2003 y yo estoy visitando a mi abuela en Estados Unidos. Los primos nos desmontamos todo del vehículo que andábamos un sábado en la mañana, acompañando a los adultos que se habían parado en una venta de garaje, y nada llamó mi atención más que una cosa. Había un joven sentado con un libro en la mano, un libro de tapa dura, blanco, con grandes letras negras. Y las letras leían "Unchristian", contrario al cristianismo, por el autor David Kinnaman. El subtítulo era "Lo que la nueva generación piensa sobre el cristianismo y por qué importa". Para un jovencito de 13, 14 años, nacido entre los bancos de una iglesia, con padres, tíos, abuelos que profesan la fe, involucrados, la portada de ese libro fue como un portal. Fue la ventana que abriera paso a una de las aventuras más largas de mi vida. Navegar por los foros, por los blogs, conferencias y libros de los principales exponentes del movimiento emergente. Si tú conoces nombres como Brian McLaren, Rob Bell, Mike Riddle, tú sabes de lo que estoy hablando. Y gracias a Dios que yo me empapé de esas ideas peligrosas al mismo tiempo que me sumergía en las doctrinas de la gracia. Ese movimiento emergente no era nada nuevo. Era otro intento de hacer el cristianismo relevante en la cultura, lleno de verdaderos hermanos con buenas intenciones, pero contaminado por el mismo espíritu apóstata que vemos en Judas, ligado con el posmodernismo y potenciado por el internet. Y ahí, en el pináculo de mis indagaciones, de mi gran investigación, me encuentro con miles de jóvenes de mi edad y unas décadas mayores confundiendo incredulidad con humildad, llamando a la blasfemia discernimiento, destruyendo con su retórica Occidente y levantar de entre las cenizas sus conversaciones y tener las cachazas de autodenominarse emergentes. Eran y son hermanos que no manejaron sus dudas bíblicamente, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en libertinaje, en una excusa para pecar y en última instancia negando a Jesucristo. Como dice el verso 4 del libro de Judas, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente
los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor, Jesucristo. Ya hace 20 años de mi encuentro con esos cristianos progre, con el cristianismo woke, ya hace décadas. Y el movimiento sigue ahí. Es una maquinaria generadora de exvangélicos, así se llaman ellos. Hashtag exvangélico. Todo un circuito de sutilezas, lazos, estratagemas que meses después me di cuenta de que no eran humanamente posibles de detener. Era una época donde las redes sociales no se habían popularizado. Estamos hablando del 2003, ni siquiera YouTube estaba. Y entonces esas interacciones se limitaban a correo electrónico, llamadas en conferencia o cara a cara. Pero aún así no pasó mucho tiempo para yo darme cuenta de que esto no es simplemente una discusión entre Licey y Águila. No era una discusión para ver quién era mejor, de Jordan o de Kobe. Esto era una guerra espiritual. Y como joven al fin yo entendía que simplemente uno tiene que aprender mucho de apologética, empaparme de historia de la iglesia y escupir suficiente teología como para poder hacer ver a los ciegos, liberar a los esclavos o revivir a los muertos espirituales. La guerra espiritual, en última instancia, es una lucha contra las mentiras del maligno y la verdad es parte de esa armadura de Dios. Pero mi plan no estaba funcionando. ¿Por qué mi plan no funcionaba? Yo llevaba más ventaja que Judas. Judas, cuando se topa con este problema, lo que contaba era con su puño y letra. Judas contaba con simples cartas. Él no contaba con la imprenta, con email y con teléfono. ¿Por qué si yo me armé con una metralleta de teología no pude ganar ninguna guerra? En todo ese tiempo yo aprendí dos cosas. La mayoría de estas personas fueron heridas por gente que asiste a la iglesia. Y la gran mayoría de estas personas amaron más su duda que la verdad. En todo ese tiempo aprendí que la verdad es más que datos. La verdad es una persona, Jesucristo, quien redime no solo la mente, sino también el corazón. Si yo hubiera podido hacerle una radiografía al corazón de uno de estos exvangélicos, hubiese visto en gran medida una persona herida por fariseos y que abrazó la incredulidad como brújula. ¿Y qué se hace ahí? ¿Cómo yo le entro a eso? Semanas después me topé con este pasaje. Y tened misericordia de algunos que dudan. Tengan misericordia de algunos que dudan. El libro de Judas es principalmente un libro de juicio. Si usted lo ha leído antes, se da cuenta de eso. Judas, este es el hermano de Jesús y Santiago, no el Iscariote, se presenta ante un problemazo, no un problema, un problemazo. Falsos maestros que siempre han existido y siempre existirán. Y estaban en ese momento teniendo muchísima influencia. Cosas del pasado, ¿verdad? Nada que ver con nuestros días. La epístola de Judas, hermanos, no puede ser más actual de lo que ya es. Esta carta tan corta viene con un sazón de literatura judía ligada con una pizca de segunda de Pedro y la manera de interpretar el Antiguo Testamento. Y siempre ha sido evidente cómo Judas divide esta batalla espiritual en dos grandes bandos, dos grandes grupos. La iglesia, que la vemos en el verso 1 al 3 y verso 20 al 21, y los falsos maestros, versos 4 al 19. Es como decir, en esta esquina está la iglesia, llamados, amados en Dios Padre, llenos de amor, paz y misericordia, gente que se edifica en la fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, en espera de la vida eterna. Y en esta otra, los falsos maestros,
agárrense. Soñadores, mancilladores, rechazan la autoridad y blasfeman las majestades angélicas, blasfeman las cosas que no entienden, animales irracionales, escollos ocultos, que se apacentan a sí mismos, son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes, murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficios. Pero ¿y cuántos es que son? Esta batalla está clara. En estos 25 versículos hay 2 bandos, la iglesia y los falsos maestros. Pero, justo antes de dar la bendición final, hay una esquinita para un grupito. En el verso 22, Dios nos recuerda por medio de Judas que hay un tercer grupo, los que dudan. Versos 22 y 23. Tengan misericordia de algunos que dudan. A otros sálvenlos arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Lo que Judas realmente quiere dejar en este pasaje dicho no está 100% claro. Algunos manuscritos tempranos dan la idea de refutar y contender activamente en busca de convencer. Otras interpretaciones que se refleja en la manera de traducir este pasaje, dan la idea de abordar con compasión a los que tienen alguna duda. La cosa es que Judas ahora está llamando a la iglesia a tender la mano a aquellos que están influenciados por los falsos maestros, a luchar activamente por la fe una vez dada a los santos. Imagínate a mí, con mi metralleta de teología, listo para mi batalla. Y con este pasaje el Señor me pasó un botiquín. Y esto, Señor, yo lo que quiero es disparar. Dios me pasa un botiquín. Esta es tu manera de contender por la fe. Proclama la verdad en amor y muestra misericordia. ¿Por qué? Porque en este mundo caído es casi imposible no dudar. Este es el estado natural del inconverso. Y si somos sinceros, todo verdadero creyente ha tenido sus momentos donde sus convicciones titubean, momentos en los que lo único seguro que tenemos es la inseguridad. Ahora, hay que hacer una distinción entre duda y discernimiento. Una cosa es tener preguntas y con discernimiento resolverlas. Otra cosa es reconocer que hay pasajes que son oscuros, pasajes que son difíciles de interpretar y que se responden con las 3 palabras del pastor Juan José: yo no sé. Pero otra cosa es convertir la gracia en libertinaje y negar a Jesucristo. No estamos hablando de que si podemos leer los libros de Enoc o de qué quiere decir que el arcángel Miguel estaba peleando por el cuerpo de Moisés en el versículo 9. No. La duda de la que estamos hablando aquí es la duda real sobre Cristo, la autoridad de las Escrituras, la fe, la gracia. Duda en la que tú puedes estar en esta mañana. A la luz del contexto, podemos ver de que estas personas que dudaban estaban influenciadas por estos falsos maestros. Falsos maestros que se describen como blasfemos, avaros y depravados. Estas personas encuentran aliados en los corazones de los demás, de los más débiles, dañando su fe. Y al abrir sus ojos, luego de que explota, el que duda no sabe en qué creer o cómo vivir. Esa es la duda de la que se refiere Judas. Es una duda peligrosa. Personas que salen de sectas como el mormonismo, los testigos de Jehová, muchas veces lo que recurren es al ateísmo y al agnosticismo. Muchos círculos que se hacen llamar evangélicos, lo que impera es el culto a la personalidad,
la manipulación con el temor, la culpa y el control. Y cuando todo eso explota, no es un simple reto de discernimiento, es una maraña de preguntas que parecen no tener respuestas. Todo lo que tú pongas en el trono de Dios, en el trono de tu adoración, que no sea Cristo, cuando te desilusione, va a causar esto: duda. Y en las últimas décadas, con el auge de las redes, nos hemos enfrentado a la duda con esteroides, denominada el deconstruccionismo. Y quiero hacer hincapié aquí. Hermanos, la duda se ha institucionalizado. Hermanos y hermanas de todas las edades y denominaciones a los que se les ha descargado la fe, en lugar de ir a la cruz a recargarse, han construido otro Gólgota. Y han puesto en esa cruz, en ese Gólgota, no a Jesucristo, al mismo cristianismo. El legado reformador de Semper Reformanda. Disculpe. Oh, perfecto. Bien, me escucha. Ahí. Vuelvo hacia atrás. La duda ya se ha institucionalizado. Cogió nombre y tiene su propio nicho en las redes sociales. Se llama la deconstrucción. Hermanos y hermanas de todas las edades y de varias denominaciones a los que la fe se les va, se les descarga, han construido otro calvario, han erigido otra cruz y en vez de el Hijo de Dios estar ahí, han crucificado al cristianismo. El legado reformador de Semper Reformanda ha sido pisoteado por muchos líderes, por demasiados. Es evidente de que no hay frutos dignos de arrepentimiento en estos infiltrados que vemos en Judas. Y la reacción de muchos ante la duda es cuestionarse si todo es veraz. La respuesta de muchos cuando su fe se tambalea es la deconstrucción. Es cuestionarlo todo. El deconstruccionismo se autodenomina como un movimiento, pero es más como una explosión, lanzando a sus adeptos en todas las direcciones, al paganismo, al ateísmo, al agnosticismo. Son víctimas de las víboras que vemos en 2 de Pedro y en el libro de Judas, versos 4 al 16. Son gente que matan a la gallina de los huevos de oro para hacer un guiso. Su hambre de justicia no los sacian en el Calvario. Y un argumento común que se encuentra es decir que ellos son como Lutero, que son disruptivos para su tiempo. Así como Lutero fue un teólogo disruptivo, así nosotros debemos serlo hoy día. Son tan osados de decir que Lutero fue progresista para su tiempo. Algunos hasta citando este lema reformador de Semper Reformanda. Y si tú estás bajo esa duda titánica, jugando con la idea del deconstruccionismo, debes entender claramente que el hecho de que la iglesia siempre tiene que reformarse no justifica el cambio de manera sencilla. Lo que hizo Lutero no fue simplemente mirar hacia adelante, sino mirar hacia atrás, volver a las Escrituras, volverse un hermano de Berea, alguien que escudriña todo enfrente a la verdad de Dios. El cambio propuesto ha de justificarse con referencia única en las Escrituras. Lutero no fue progre, él no fue disruptivo porque trajo algo nuevo, lo que hizo fue que le dio para atrás. Fue un despertar del mismo espíritu de los bereanos. El llamado a la reforma continua no es un llamado a crear nuevas formas de fe a partir de nuestras propias cabezas o a mezclarnos con la cultura. No es un llamado a ideas innovadoras o relevantes, más bien a volver al texto, más bien al venir en arrepentimiento y fe, a venir a reformar todas las ideas que se nos ocurran. La reforma continua ocurre en la iglesia a través de la disciplina que ocurre de escuchar la voz de Dios. Eso es lo que la iglesia siempre necesita: arrepentirse, reformarse a la luz de la verdad de Dios,
volver a las Escrituras. Es cierto que la iglesia nunca terminará de reformarse, pero eso es porque hay pecado en nosotros, no porque le falte algo a la revelación de Dios. Tus heridas eclesiásticas demandan arrepentimiento y justicia, no la demolición de la fe, ni la desconstrucción de la esposa misma de Cristo. Así que recapitulando, tenemos que hacer la diferencia entre duda, lo que es duda, y discernimiento. El discernimiento es hasta un mandato, examinarlo todo y retener lo bueno. La duda es un problema, un peligro, un lazo del que hay que salir. Y de igual forma hay que hacer la distinción entre semper reformanda y desconstrucción. La primera es una actitud sabia y bíblica donde confirmamos si estamos siguiendo la voz de Dios y disipamos la duda y nos arrepentimos si estamos siguiendo voces extrañas. La desconstrucción, por su parte, es volarle a la cabeza a la cristiandad. La duda exalta mis pensamientos, el discernimiento exalta los pensamientos de Dios. La reforma continua construye en base al arrepentimiento y la sola Escritura. El desconstruccionismo vuela los sesos a la cristiandad. Los lobos vestidos de ovejas sofocan la fe de sus oyentes. Los falsos maestros no hacen otra cosa que implantar duda en lugar de esperanza. Y si tú estás aquí y has sido víctima de esas personas, de esos lobos, puede que estés dudando de tres maneras. Verso 22. Vamos a ver tres tipos de dudosos. Este dudoso yo lo he denominado, el dudoso sigue ahí. Como cuando tu madre te está viendo, tú no has cometido el error todavía, ya ella te lo advirtió y básicamente te dice, sigue ahí para que tú veas. Estos son los que entiendo que Judas denota en el verso 22. Tenga misericordia de algunos que dudan. Es el que está, pero todavía no. Los que coquetean con la falsedad. Evidentemente, se ven atraídos por el camino equivocado y están a punto de cometer un error, pero todavía dudan antes de dar el paso final. Esos son los que hay que tratar de disuadirlo de su error mientras todavía haya tiempo. Ese es el dudoso, sigue ahí. En el verso 23, en su primera parte, vemos el dudoso, te lo dije. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Esos son los que cayeron en la duda y ya están en el camino. Los que están ardiendo. Hay quienes tienen que ser arrebatados del fuego. En realidad, han empezado por el camino equivocado y hay que detenerlos, por así decirlo, por la fuerza. Hay que remenearlos. Esto no es el sigue ahí, este es el te lo dije. Y en último lugar, al final del verso 23, está el dudoso ébola, el dudoso pandemia. Y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Hay aquellos a quienes debemos mostrar misericordia y temer al mismo tiempo. Este es el que no solo está en problemas, sino que hasta peligroso acercarse. Estas tres personas que dudan, alguien se preguntará, ¿son creyentes o no son creyentes? Hay quienes dicen que los tres son inconversos. Hay quienes dicen que el primero es creyente y los otros dos inconversos. Y hay quienes dicen que los tres son hermanos en la fe. Y yo digo que uno de esos tres grupos tiene la razón. Lo que yo no sé cuál es. ¿Por qué? Porque lo que a ti y a mí nos toca es tener misericordia. No averiguar si realmente son salvos o no. Somos disipadores de duda. Tenemos el botiquín en la mano. Si son creyentes los tres o no, o uno y dos no, o los tres son inconversos, no es nuestro trabajo. Lo que nos toca es tener misericordia. Tú y yo, llamados, amados en Dios Padre,
guardados para Jesucristo, llenos de amor, paz y misericordia, gente que se edifica en la fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, en espera de la vida eterna. Tú ves todas las armas que Judas le está dando. Mira, tú una batalla y lo que yo te estoy dando es lo suficiente para que muestres misericordia. ¿Recuerdan mi historia del principio? Mientras yo me preparaba para la batalla de las ideas con la metralleta de la verdad, Jesús me pasó el botiquín. Y esto fue una misión inesperada para mí, para un jovencito que recién adopta la doctrina de gracia. Ustedes saben cómo es un calvinista nuevo de paquete, lo elocuente que es, pero la falta de humildad que tiene. Gracias a Dios, por su gracia, que me pasó el botiquín a tiempo. Tú no sabes lo arrogante que se puede volver un calvinista verdecito. Nuestro trabajo es convencer mostrando compasión. Lo que aprendemos de este pasaje son varias cosas. Primero, le hablaré a los hermanos. En primer lugar, debemos de tener ánimo. Este libro de la Biblia, esta corta carta de Judas, describe a la humanidad en su peor momento y a Dios en su mejor momento. Los creyentes ya ganamos esta batalla. Eso debe de animarnos a enfrentar cualquier duda que encontremos. Yo como jovencito pensaba que simplemente con mucha información yo podía convencer a alguien. Judas tal vez veía el problema y no sabía cómo abordarlo y escribe una carta. Tanto Judas como yo, como tú, tenemos las mismas armas a nuestra disposición, el poder de Dios para salvar. Nuestro trabajo es llevar esa misericordia. Judas y Omel contaban con los mismos recursos, el poder de Dios. Así que, ánimo. En segundo lugar, hemos de adquirir sabiduría y discernimiento. Los que se burlan de la verdad de Dios y siguen sus propios deseos mientras afirman ser cristianos son el tipo de incrédulo más peligroso. Representan un peligro para ellos mismos y para cualquier cristiano del que puedan influir. Y en respuesta, los cristianos debemos centrarnos en comprender la verdad de la palabra de Dios y someternos a su voluntad. Mientras los paganos abrazan sus dudas, el cristiano las enfrenta. Hermano y hermana que me escuchas, no las escondas, no las ignores. Lleva tus dudas como todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. En tercer lugar, la aplicación principal de nuestro pasaje es: sé misericordioso. Sé misericordioso. Y antes de llevar misericordia, hay varias cosas a tener en consideración. Lo primero es ser amable. No hay por qué insultar, no hay por qué intimidar. Que nuestro mayor insulto sea cuando decidamos no tirarle perlas a los cerdos. Si estamos en una guerra espiritual y el otro ya perdió, ¿cuál es la necesidad de insultar? ¿Cuál es la necesidad de que ese comentario tuyo de Instagram o de Twitter sea con esa incisión? No, sea amable. Y en segundo lugar, ofrece la verdad. La verdad se puede compartir con amor. La bondad no es débil. La bondad se trata de esa actitud con la que tú compartes la verdad. Entonces, antes de tú ya mostrar misericordia con el que tiene la duda, vecino, compañero de trabajo, familiar, hermano en la iglesia, a esa persona que tú sigues en las redes sociales, sé amable y está seguro de que tú vas con la verdad, no con adulaciones, no con manipulaciones, con la verdad. En tercer lugar, es caerle atrás. Si tú estás en la playa y alguien se está ahogando, o tú ves como que ya está teniendo problemas, tú no esperas a que el ahogado venga donde el salvavidas. Él va. No esperamos a que naden hacia nosotros.
Pedro y Tomás dudaron, pero Jesús estaba ahí. Pedro en el agua, Tomás en la resurrección, Jesús estaba cerca de ambos. A los dos los reprendió, pero le mostró misericordia. Y el meollo del asunto, mostrar misericordia. Ok, ya. Fulano o fulana tiene una duda. No tiene una duda, está puesto para la duda. Ya la está abrazando y esa va a ser su identidad. Voy a ir donde él con amor y verdad. Ora. La oración cambia todo, a nosotros, a ellos, hasta pone los semáforos en verde, hermano. Llega luego de orar y recuerda estos versículos. Y tener misericordia de algunos que dudan, a otros salvad arrebatándolos del fuego, de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. La manera de mostrar misericordia puede ser diferente en cada caso. O como dice el refrán, según el maco, la pedra. Si tenemos a un dudoso, sigue por ahí. El dudoso sigue ahí. Debemos estar preparados para hablar a tiempo. Muchas personas se habrían salvado de errores de pensamiento y de acción si tan solo alguien les hubiera hablado a tiempo. A veces el que está dudando, lo vemos, entonces vemos al otro que está dudando y nosotros dudamos en hablar. ¿Cómo es eso? Te la va a guardar la misericordia para repartirla. Eso tiene que pesarnos en el corazón y en los bolsillos. No dudemos en hablar con el que tiene la duda. Eso es pura cobardía y puede causar más daño. Así que la manera de abordar al primero, al dudoso sigue ahí, es actuar a tiempo. Al dudoso te lo dije. Eso está bien, que hay que dejar a cada quien con su libertad. Tiene derecho de hacer lo que quiera. Todas esas cosas son ciertas en cierto sentido, pero hay ocasiones en que es necesario salvar al hombre o a la mujer de sí mismos, incluso por la fuerza, sacarlos del hoyo en el que están llegando. Y al dudoso ébola, ahí hay peligro para el pecador, pero también para el que salva. Es como el que quiere curar una enfermedad infecciosa, tiene el riesgo también de infectarse. Aquí Judas recarga esa tradición levítica de qué se hacía con la ropa de los leprosos. Y era como, bueno, incluso hasta la ropa que tuvo en contacto con la carne, manténla de lejito. Lo que la Biblia nos dice es que podemos caerle atrás, incluso si nos quedamos a 6 pies de distancia y con una máscara de gas. Podemos rescatar a los que se están ahogados, aunque sea nada más tirándole el salvavidas, pero no dejemos de mostrar misericordia. Spurgeon lo pone de esta manera: si los pecadores serán condenados, al menos que salten al infierno por sobre nuestros cuerpos. Y si perecen, que perezcan con nuestros brazos en torno a sus rodillas. Si el infierno ha de ser llenado, a menos que lo sea con nuestras exhortaciones, y que nadie vaya allí sin haber sido avisado y sin que nadie haya orado por esa persona. ¿Y qué entonces del deconstruccionismo? Homer, yo no he escuchado eso. Para mí que eso se va a quedar en Europa, se va a quedar en Estados Unidos. Aquí eso no va a pasar. Mira las grandes conferencias que incluso dominicanos van a otro país en masa a llevar el evangelio. Y amén por eso. Pero déjame decirte que el desconstruccionismo llegó a Latinoamérica. México, Argentina, Chile. ¿Y sabes qué encontró? Pila de pecadores dispuestos a abrazar la duda como norte y a la falta de convicción como bandera. No estamos exentos. No te creas esa burbuja. Como lo puso nuestro hermano de óleo en el listín diario, lo que pasa en Estados Unidos es en sobremanera relevante para el bienestar de nuestra gente porque es, querámoslo o no, el referente a partir del cual se hace o deshace cualquier proyecto de trascendencia en nuestra hermosa tierra de Quisqueya. Es gente que se paran en los pilares de la cristiandad y en lugar de renovar y reformar esas columnas, le ponen dinamita. Alguien tiene que decirle que están haciendo pica pollo con la gallina de los huevos de oro.
es momento de contender ardientemente por esa fe una vez dada a los santos, cambiando la duda por discernimiento, la deconstrucción por semper reformanda y la altivez por misericordia. Y a los amigos, tal vez tú vienes aquí por primera vez que te invitan a una iglesia, empiezan a hablar de esto y qué es lo que tanto hablan de la duda. No te sorprendas. Jesús vino a salvar gente que duda. Sí, gente real, gente como Tomás, como Pedro, gente como tú. Los cristianos no la sabemos todas. Ahora hay algo que sí sabemos, que antes era ciego y ahora veo. Algo sí sabemos, que un alma enferma no se cura a sí misma. No hay mayor remedio para la duda que la verdad. La misericordia que yo te pueda mostrar es como un bálsamo que ayuda, pero no es la cura. La misericordia hace el trabajo como el Vivaporú, es un suplemento. El tratamiento real es la palabra de Dios, es su revelación. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La misericordia por sí sola no hace nada si no te lleva a Cristo, quien murió y resucitó para salvar pecadores. No abraces tus dudas, abórdalas, y que su palabra te lleve a esa fe una vez dada a los santos, a la gracia verdadera, no pervertida, que solo se encuentra a los pies de Jesús. No en un edificio, no en un programa de estudios, no en una denominación, a los pies de Cristo. Hasta que Dios te hable, nada de lo que podamos decir, hacer y mostrar tiene más efecto que escuchar la voz de Dios. El primer falso maestro que tenemos está aquí dentro, nuestro corazón. No lo escuches, escucha la palabra de Dios. Y sí, hay mucha gente que se hace llamar pastor y ministro y lo que andan es tras su dinero, tras su influencia y quién sabe tras qué más. Dios nos dice en este libro que Él se encargará de ellos. Si tú has escuchado estas palabras y resuenan en tu ser interior porque alguien cometió abuso espiritual contra ti, o reconoces que estuviste bajo las garras de uno de estos animales irracionales, discípulos de Caín y Balaán, o has coqueteado con el desconstruccionismo, si la duda toca a tu puerta, no endurezcas tu corazón. Sal de ahí, ve a su palabra, edifica tu fe. Como dice Judas, acordaos de las palabras dichas por los apóstoles, recibe la misericordia de Dios. Pero Mele, que yo tiendo a pisotearla, mira, yo abuso de la gracia, por eso es que yo ni sé si soy cristiano. Levanta tu mirada al cielo y no la bajes. Se trata de Dios, no se trata de ti. Levanta la mirada al cielo y solo bájala para leer tu Biblia y para tener misericordia de otros. Esa es la manera en que Judas termina su mensaje. En unos cuantos versículos él le da piña a los falsos maestros. Le da una misión a la iglesia y una bendición para todos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Oramos. Padre bueno, gracias por darnos a Jesucristo. Gracias por tu palabra, en especial por esta carta de Judas. Es nuestra oración, oh Señor, que tú les muestres tu plan a los perdidos. Completa la obra que has iniciado en tu pueblo. Que seamos recordados por amor a tu verdad, oh Señor, y por amor a los perdidos. Que no abandonemos esta misión inesperada. Haz crecer nuestra fe. Planta tu verdad en nuestros corazones. En Cristo. Amén.